La señal de Globovisión, presentamos Primera Página. Agradecemos siempre que ustedes prefieran informarse cada mañana, que prefieran vernos a través de la pantalla de Globovisión. Vamos a recibir más invitados. Nos acompaña el candidato de la Alianza Democrática a la alcaldía del municipio Guanta, del estado Anzoátegui. Él es el presidente, además de Primero Venezuela, de este mismo estado y fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional durante el periodo del diputado Luis Parra. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Globovisión por la oportunidad. Un placer estar en su distinguido espacio. ¿Cómo está el municipio Guanta? Sabemos que recientemente la Alianza Democrática oficializó su candidatura. ¿Y qué llevan, qué proponen? Sí, bueno, el municipio Guanta en el estado de Anzoátegui está en este momento, como todo el país, sufriendo las calamidades de los malos servicios públicos, de la falta de oportunidades de empleo para la juventud y todos los males que la actual situación política y la actual crisis institucional, económica y social que vive el país, esta múltiple crisis, tiene al municipio, igual que a todo el país, esperanzado en que se abra una puerta para el cambio, una puerta para el progreso social, para la justicia social, y esa puerta son las elecciones regionales que se realizarán el 21 de noviembre. En el estado de Anzoátegui, la Alianza Democrática ha dado pasos hacia la construcción de una candidatura unitaria y ha llamado al encuentro de todas las organizaciones que impulsan el cambio político en Venezuela a que a través de los tres mecanismos básicos establecidos por el reglamento que la propia Alianza se dio a nivel nacional, que son, en primer lugar, buscar acuerdos políticos, encuentros. La voluntad política de ponernos de acuerdo es esencial para obtener candidaturas unitarias. Si no fuese posible que los liderazgos de cada una de las circunscripciones, de los estados del país y de los municipios pudieran ponerse de acuerdo, entonces acudir a la metodología científica de las encuestas. De no ser posible tampoco que esa metodología produzca un resultado claro que nos conduzca a una candidatura unitaria, donde sea imprescindible realizar primarias. Dejar las primarias como el último elemento a tomar para la escogencia de estas candidaturas unitarias, especialmente por el costo que tienen, por lo que significa en desgaste para todos los que allí participan y porque además el pueblo quiere vernos poner de acuerdo. Si la persona que pretendemos representar nos ven en una constante pelea, en una constante polarización, en un constante debate político donde solo hablamos los políticos, temas que al vecino no le interesan en este momento, sino que el vecino lo que quiere es respuesta a sus problemas, nos alejamos cada vez más de esas bases de ese pueblo que está esperando encontrar en nosotros, engancharse con una esperanza que lo lleve a votar el 21 de noviembre. ¿De qué manera se están organizando con los electores para, digamos, asegurar que la población pueda movilizarse a votar, considerando también la desmovilización que se generó, por ejemplo, el pasado diciembre con las elecciones, por desconfianza quizá o por otro tipo de razones, y que la población pueda asistir realmente a participar? Mire, nosotros le hemos dicho claramente a la gente desde hace 2 años que la ruta para encontrar en Venezuela una salida a esta crisis institucional progresiva, múltiple que vive el país, es la vía electoral, es la vía de escuchar la voz del pueblo. Nosotros hemos sido en muchas ocasiones descalificados, hemos sido estigmatizados por plantear que en Venezuela la salida tiene que ser electoral, es poner la decisión en manos del pueblo. Muchos factores que en diciembre del año pasado, como tú dices, llamaron aquí a la abstención, metieron al país por el camino equivocado de la polarización, del negar la existencia del adversario político, del negar lo que significa la democracia, que es poner la decisión en manos del pueblo, hoy están de acuerdo con la participación. Pues bienvenido al campo de la participación, pero flaco favor hacemos si los que hoy se incorporan, porque ayer llamaban a la abstención, vienen a dividir, vienen a causar las dificultades en torno al acuerdo político necesario para que el 80% de este país, que quiere nuevas autoridades, que quiere nuevos gerentes, que quiere escuchar gente que le proponga cómo él va a vivir mejor, bueno, que esa gente nos vea en esa diatriba y en esta división. Creo que es el momento de anteponer el alto interés nacional, el alto interés de nuestros municipios y el alto interés de Venezuela por encima de los intereses partidistas y políticos. Ahora, en este momento está en camino el acercamiento para un proceso de negociación en México entre el gobierno y las oposiciones venezolanas. Quisiera preguntarle cuál es la postura de precisamente su partido en este sentido,
este acercamiento del cual tanto se habla y que ha generado también controversia porque hay algunos sectores que no han sido invitados, por ejemplo, como la Alianza Democrática? Bueno, es precisamente la falta de coherencia política de algunos sectores. Nosotros, repito, fuimos estigmatizados, fuimos descalificados porque el año pasado dijimos es el momento de buscarle al país un encuentro, de buscar que el país salga de la polarización y entre por el camino del desarrollo, que vayamos a solucionar los problemas que atañen al ciudadano. Bueno, esos factores que ayer decían, esos son colaboracionistas, esas son gente que son alacranes, esas son la gente que el gobierno pone allí para que participen en elecciones fraudulentas. Todo eso lo decían y hoy están sentados porque se dieron cuenta que no había camino diferente a la conversación, al diálogo político. Todas las crisis que se han suscitado, las crisis políticas en la historia de la humanidad, han tenido salida. Luego del hecho violento, tarde o temprano, o antes del hecho violento, terminan sentados en una mesa. Sí, sentados en una mesa buscando enrumbar el desarrollo de una nación que está compuesta, que es plural, como lo dice nuestra Constitución, y que tenemos que aprender a respetarnos y anteponer a esas diferencias políticas, repito, el interés nacional. Nosotros felicitamos ese diálogo de México, pero alertamos al país. Allí no están todos los que son, ni son todos los que están. No, y sobre todo cuando había dicho el presidente que se iba a sentar con todos los sectores de la vida política nacional. Es que el diálogo tiene que ser... Vamos a hacer una pausa y lo seguimos reflexionando al regreso para ver cómo debería ser el diálogo. Tenemos que hacer un alto en esta conversación. Luis Gil nos acompaña en esta parte del programa en entrevista. En este punto estamos hablando del diálogo nacional y cómo incide esto en los factores políticos, pero estamos hablando también de Guanta, en el estado Anzoátegui, cuáles son las necesidades y los problemas. La pausa y regresamos. El presidente del partido Primero Venezuela en el estado Anzoátegui también fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional con el diputado Luis Parra y ahora es el candidato de la Alianza Democrática para el municipio Guanta del estado Anzoátegui. Le preguntaba antes de la pausa o reflexionábamos acerca del diálogo y quedaba en el aire cómo debería ser entonces el diálogo para que sea realmente efectivo en favor de la población. El diálogo no puede ser de las élites, el diálogo tiene que ser de los representantes populares. El diálogo en Venezuela comenzó cuando Juana la chavista, allá en Chorrerón, en la parroquia Chorrerón de Guanta, se le fue el hijo y la que le iba a consolar era María, la líder opositora de su mismo sector. El pueblo abajo, que comparte su necesidad, que se alivia uno con otro, está dialogando hace rato. O sea, que Venezuela no debe ser exclusivo de los partidos políticos. No, los mismos carcamanes de siempre, los que nos entramparon en la polarización, los que decían que esto se resolvía con una guerra, con una invasión, no pueden sentarse a espaldas de un pueblo a pretender llegar a acuerdos en nombre de ese pueblo. Vamos a esperar el 21 de noviembre, propongo yo, y que salgan electos verdaderos líderes populares y esos 335 alcaldes y esos 22 gobernadores sean los que representen la clase política, el liderazgo político que van a hacer en Venezuela a partir del 21 de noviembre, los que se entiendan para poner al país en un programa común de desarrollo, en una alternativa común a un mediano y largo plazo que terminen unas elecciones presidenciales donde se exprese el pueblo. Ese es el diálogo que quiere la gente. Hablando de Guanta, ¿por qué debe ser la oposición quien gobierne este municipio, considerando que los dos periodos anteriores el alcalde Jonathan Marín fue acusado de corrupción del chavismo y el actual alcalde también es chavista, Marcelo Gálvez? Nosotros fuimos concejales en Guanta en la gestión anterior y nosotros podemos decir que Guanta es un municipio con profundas carencias, que si bien es cierto se avanzó en algunas materias de ornato, en el desarrollo social y en el desarrollo de las obras de infraestructura que necesita el municipio, Guanta tiene profundas carencias. En Guanta en este momento hay una profunda crisis de contaminación ambiental generada por una empresa del Estado que se estatizó siendo privada con la promesa del extinto presidente Chávez de poner el cemento barato al alcance de la gente y de evitar la contaminación ambiental. Hoy el cemento está en precios inalcanzables para el ciudadano común, la producción está en el suelo y la contaminación ambiental envenena los pulmones de los guanteños, peor que cuando era una empresa privada. De tal manera que en el municipio de Guanta necesita una gestión local que acompañe al pueblo en la lucha por evitar la contaminación de la industria cementera, por mejorar el servicio de agua. Hemos propuesto planes de acueductos rurales para que el agua baje por gravedad desde las zonas altas del municipio a las zonas bajas. Es decir, Guanta necesita una alcaldía al servicio de la gente. Hemos propuesto las bodegas populares financiadas de la alcaldía, que las señoras y las amas de casa puedan ir a adquirir sus productos y que vuelva el fiao otra vez
a las bodegas de los barrios, financiadas por créditos que la alcaldía le dé a esos emprendedores. Y quiero decirte otra cosa, hemos propuesto la creación de la Universidad del Mar, que tanto joven desempleado que en Guanta en este momento no encuentra darle dirección a su vida y que se parte del país, se va del país por trocha, arriesgando la vida a buscar otra manera de ingreso en otros países, se queda en Guanta formándose en artes de pesca, se queda en Guanta formándose en materia portuaria. Hay oportunidad de empleo en nuestro municipio y lo que hace falta es gerencia política para que esa potencialidad se convierta en oportunidad para todos los jóvenes de Guanta. Preguntas y comentarios de la audiencia ya. Buenos días a nuestro invitado. Iniciamos la interacción, las preguntas de nuestra audiencia que están usando la etiqueta Primera Página. La primera, @BolívarDivisa, le dice, si usted hubiese sido representante de la oposición en los diálogos en México, ¿cuáles serían sus propuestas para salir de la crisis político-económica, siendo una de ellas el revocatorio del año 2022? Una agenda social en primer lugar, resolver el problema económico. De cada 10 venezolanos que se van del país, 9,5 se van por razones de índole económico. Lo que le importa al ciudadano común en Venezuela hoy es cómo tiene plata en el bolsillo para comprar alimentos, para mejorar su nivel de vida. Eso tiene que ser el primer objeto del diálogo. El problema político, institucional del país se resuelve poniendo la decisión en manos del pueblo. Lo primero que yo plantearía, si fuese representante de alguna de las partes que están en México, es cómo atendemos al venezolano que hoy no tiene cómo darle comida a sus hijos. Eso sería lo primero en lo cual tiene que coincidir tanto oposición como gobierno para que el pueblo se sienta realmente representado y tenga una expectativa feliz ante el resultado de ese diálogo. Bien, vamos con otra de las preguntas. Nos están llegando muchas con la etiqueta Primera Página. Simón Rodríguez le dice, buenos días, no se puede llamar opositor a quien acepta todo lo que el gobierno diga sin poner resistencia. Por lo tanto, esa oposición está representada en esa reunión de México por el gobierno y por el PSUV. Aseguran que todos los opositores que están en estas mesas son pro gobierno. Nosotros tenemos que acabar en Venezuela con la polarización. Nosotros tenemos que construir una Venezuela de diálogo, que como lo dice la Constitución, sea una Venezuela desde el punto de vista plural, que tenga un gobierno con alternabilidad, que nadie pretenda eternizarse en el poder. La gente está harta de la pelea infértil, de la discusión entre políticos y de que no se atiendan sus problemas. Hay otra pregunta del señor Juan Carlos Valerón. Él le pregunta que en referencia a los proyectos que usted está realizando y también para evitar el tema de la contaminación, ¿con qué recursos va a realizar todo ello si las alcaldías están quebradas? Le dice Valerón Juan Carlos. Efectivamente, esa empresa que produce esa contaminación es una empresa del Estado. El Estado venezolano, el gobierno ineficiente de Nicolás Maduro logró lo que no ha logrado ninguna otra empresa cementera en el mundo, que la empresa cementera de pérdida y de que esté en total estado a nivel de tecnología de manera obsoleta. Nosotros hemos planteado desde que éramos concejal, y lo planteamos aquí mismo en esta casa Globovisión, y lo planteamos en el Consejo Municipal y lo planteamos en los consejos locales de planificación y en todas las instancias, que lo que hay que realizar es un proyecto de modernización de la planta que está allí, que coloque los electrofiltros que eviten que el polvillo siga emanando y envenenando los pulmones, no solo ya de los guanteños, sino de toda la zona norte del estado de Anzoátegui. Luis, creo que uno de los retos más grandes que ha tenido la oposición venezolana, por lo menos en este tiempo, es consolidar la unidad, lograr que hayan candidatos unitarios. Afortunadamente usted, pues bueno, ya es el candidato de la Alianza Democrática, pero hay otros municipios, otros sectores en todo el país donde la unidad ha sido bastante complicada porque, bueno, hay muchos intereses, muchas aspiraciones, que es natural además en cualquier sistema democrático aspirar. ¿Cómo están trabajando ustedes para consolidar la unidad en el estado de Anzoátegui? Nosotros ayer anunciábamos desde la Alianza Democrática del estado de Anzoátegui la candidatura por consenso del diputado José Brito a la gobernación del estado. Pero José Brito ha planteado en el estado unas primarias entre el actual gobernador, el ineficiente actual gobernador Antonio Barreto Sira, y la candidatura emergente, fresca, que está creciendo en todos los rincones del estado de Anzoátegui, del diputado José Brito. Igualmente nosotros en Guanta hemos dicho, hay otros compañeros, otras personas que han luchado con nosotros los últimos años que pretenden encarnar la alternativa, ser el abanderado de la alternativa democrática. Hemos dicho, vamos a poner la decisión en manos del pueblo. Pongan la hora, pongan la fecha, pongan el día y pongan el método y nosotros estamos dispuestos a poner nuestra legítima aspiración en manos del pueblo de Anzoátegui y del pueblo de Guanta. Vamos a escuchar al pueblo y que sea el pueblo el que decida. Gracias por venir a Globovisión. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Termina la entrevista con Luis Sil, candidato a